Liturgia para hoy sábado, 30 de julio. San Pedro Crisólogo, obispo y doctor de la Iglesia. San Pedro Crisólogo, obispo de Ravenna y doctor de la Iglesia, se esmeró en la predicación y por eso lo llamaron Crisólogo, palabra de oro. Y esa predicación siempre conservó un estilo sencillo, porque según él mismo afirma, hay que hablarle al pueblo en el lenguaje del pueblo. Recomendaba mucho la comunión frecuente y exhortaba a sus oyentes a convertir la Sagrada Eucaristía en su alimento de todas las semanas. Murió el 30 de julio del año 451. Antífona. Este es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su familia, para que a su tiempo le dé su ración de trigo. Oremos. Oh Dios, que hiciste al obispo San Pedro Crisólogo, insigne predicador del Verbo encarnado, concédenos por su intercesión meditar siempre en el corazón y manifestar fielmente en nuestra vida tu misterio salvador. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura del libro de Jeremías, capítulo 26, versículos 11 al 16 y 24. En aquellos días, los sacerdotes y los profetas dijeron a los príncipes y al pueblo: Este señor es reo de muerte, porque ha profetizado contra esta ciudad, como lo han oído con sus oídos. Jeremías respondió a los príncipes y al pueblo: El Señor me envió a profetizar contra este pueblo y esta ciudad las palabras que han oído. Pero ahora, enmienden su conducta y sus acciones. Escuchen la voz del Señor, su Dios, y el Señor se arrepentirá de la amenaza que pronunció contra ustedes. Yo, por mi parte, estoy en sus manos. Hagan de mí lo que mejor les parezca. Pero sépanlo bien, si ustedes me matan, echan sangre inocente sobre ustedes, sobre esta ciudad y sus habitantes. Porque ciertamente me ha enviado el Señor a ustedes, a predicar a sus oídos estas palabras. Los príncipes del pueblo dijeron a los sacerdotes y profetas: Este hombre no es reo de muerte, porque nos ha hablado en nombre del Señor nuestro Dios. Entonces Ahicam, hijo de Safán, defendió a Jeremías para que no lo entregaran al pueblo para matarlo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 68. Escúchame, Señor, el día de tu favor. Arráncame del cielo, que no me hunda, líbrame de los que me aborrecen y de las aguas sin fondo, que no me arrastre la corriente, que no me trague el torbellino, que no se cierre la poza sobre mí. Escúchame, Señor, el día de tu favor. Yo soy un pobre malherido. Dios mío, tu salvación me levante. Alabaré el nombre de Dios con cantos, proclamaré tu grandeza con acción de gracias. Escúchame, Señor, el día de tu favor. Mírenlo, los humildes, y alégrense. Busquen al Señor y revivirá su corazón. El Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Escúchame, Señor, el día de tu favor. Aleluya, aleluya, aleluya. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 1 al 12. En aquel tiempo, oyó el tetrarca Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus ayudantes: Este es Juan Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso los poderes actúan en él. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que no le estaba permitido vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente, que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo:
dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja y se la entregaron a la joven. Y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Mira propicio, Señor, en la fiesta de San Pedro Crisólogo, las ofrendas que te presentamos en el altar para gloria de tu nombre y para el perdón de nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Dichoso el siervo aquel, a quien su Señor, cuando venga y toque la puerta, lo encuentra despierto. Oración después de la comunión. Alimentado, Señor, por estos santos misterios, te pedimos humildemente que, a ejemplo de San Pedro Crisólogo, nos dediquemos a profesar lo que él creyó y a poner en práctica lo que él enseñó. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Te alabamos, Dios de los profetas y los mártires, de los pobres, los seguidos y aplastados, cuyo único delito es amar el bien y la justicia. Así fue Juan Bautista, testigo fiel de tu verdad. Su testimonio se unió al de Jesús, tu Hijo, y al de Cristo se ha unido y se une el de tantos profetas y mártires, audaces testigos de tu reino y de los derechos del hombre, a quien tú amas. Amén. Lectura. Martirio de Juan Bautista. Leemos hoy como evangelio el trágico final del Bautista, que presagia el destino de Jesús. Mateo abrevia mucho el relato de Marcos, dejándolo en lo esencial. Toda la figura del precursor es vista en los evangelios en orden a la persona de Cristo, desde su nacimiento a su muerte violenta, precursor en todo. Como Jesús, Juan el Bautista fue el mensajero del reino y la conversión del mismo, así como un testigo insobornable de la verdad. Este fue su único delito, que pagó con su vida, como también Jesús. Juan vino como testigo de la luz que era Cristo, y morirá con la libertad interior que da la verdad y la absoluta fidelidad a su misión cumplida. Fue tal el impacto profético de Juan que el mismo Herodes Antipas, tetrarca de Galilea y Perea, ante lo que oía contar de Jesús de Nazaret, decía a sus ayudantes: «Este es Juan Bautista, que ha resucitado de entre los muertos». Así hablaba el remordimiento de su crimen. Pues Herodes había hecho decapitar a Juan porque le echaba en cara como ilícito su segundo matrimonio con Herodías, la mujer de su medio hermano Herodes Filipo, ambos hijos de Herodes el Grande. Como la verdad no gusta, y menos a los poderosos que mandan, Herodes y su esposa intentaron silenciar la voz de Juan encarcelándolo. Herodes quería matarlo, pero temía al pueblo que lo veneraba como profeta. La ocasión se presentó durante un banquete que Herodes ofreció por su cumpleaños. La hija de Herodías, llamada Salomé por el historiador Flavio Josefo, danzó delante de todos. Y le gustó tanto a Herodes que, en el vértigo de la orgía, juró darle lo que le pidiera, hasta la mitad de su reino, dice Marcos. Ella, aconsejada por su madre, le pidió la cabeza del Bautista, que le fue traída en una bandeja, y la joven se la ofreció a su madre. Al enterarse, los discípulos de Juan enterraron su cadáver. Así concluye Marcos su relato, y fueron a contárselo a Jesús, añade Mateo. Esta adición final de Mateo, además de contener un implícito reconocimiento de la superioridad de Jesús sobre Juan, vincula de manera expresa el misterio profético de Cristo con el del Bautista, cuyo anuncio del reino continúa y planifica y establece una clara relación entre la muerte de Juan y la posterior salida de Jesús del territorio de Herodes, Galilea, para encaminarse a Jerusalén, donde se consumaría su destino.
para meditar. La pregunta sobre Jesús. Es evidente que la figura de Jesús de Nazaret impactó a cuantos lo conocieron. Su anuncio del reino, la sabiduría de su palabra, la novedad de su doctrina, su poder, su autoridad y sus milagros suscitaban inevitablemente la pregunta: ¿quién es este? La respuesta es obvia para nosotros, pero no lo era para sus contemporáneos. Sus paisanos de Nazaret, como veíamos ayer, se escandalizaban de él, es decir, no captaban el misterio de la encarnación de Dios en la raza humana. Sus familiares pensaban que no estaba en su sano juicio. Los maestros de la ley mosaica y los fariseos lo declararon endemoniado, y los responsables del culto oficial del templo lo veían como un revolucionario religioso de mucho cuidado. Aunque aquellos del pueblo sencillo, que lo aceptaban como profeta indiscutible, trataron de explicar su personalidad remitiéndose al pasado, es decir, como reencarnación de algún profeta antiguo: Moisés, Elías, Jeremías o Juan el Bautista redivivo. En esta última opinión era Herodes Antipas. Dada su frivolidad, no se tomaba demasiado en serio sus temores, influenciados por la creencia de los fariseos y la resurrección de los muertos. Pero su astucia y oportunismo político lo mantenían alerta. Aunque parecía respetar a hombres justos y santos como el Bautista y Jesús, no dudaría en eliminarlos si sus denuncias le afectaban personalmente, como la de Juan. El común denominador de las opiniones de sus contemporáneos sobre Jesús, con un rechazo mayor o menor, es que nadie, ni siquiera sus propios discípulos, captó lo que constituía la novedad más profunda de aquel taumaturgo, profeta del reino y amigo de los pobres, su identidad mesiánica, su condición de hijo de Dios. A pesar de que en los evangelios leemos la profesión de fe del apóstol Pedro en Jesús como Mesías de Dios, y oímos la voz del Padre en la transfiguración, declarándolo su Hijo amado, habrá que esperar la plena luz pascual que brotó de la resurrección de Cristo, para que sus discípulos superen los malentendidos sobre Jesús como Mesías político y triunfalista. Reflexionemos. ¿A qué punto se encuentra nuestra conciencia de ser profetas en razón de nuestro bautismo? ¿Denunciamos con valentía la injusticia y la corrupción que Dios reprueba? Oremos. Danos, Señor, valentía para vivir nuestra fe, para seguir y confesar a Cristo con nuestra vida, nuestra palabra y nuestro amor a los hermanos. Amén.